momento. Ya está abierta la sala. Muy buenas noches para todos nuestros asistentes, profesor Oscar Eduardo, nuestro invitado el día de hoy. Damos la cordial bienvenida a este espacio en nombre del Departamento de Contabilidad y Finanzas, la carrera de Contaduría Pública y el Centro de Estudios en Contabilidad y Finanzas Internacionales, CECFI, de la Pontificia Universidad Javeriana. Les damos la bienvenida a este webinar donde nuestro invitado hablará sobre los aspectos a tener en cuenta en el cierre contable y fiscal 2020. Antes de dar inicio a este webinar del día de hoy, queremos invitarlos a nuestros próximos eventos. El próximo 9 de diciembre tendremos a las 11 de la mañana el webinar Élites y Desigualdad. Élites, Desigualdad y Tributación en Colombia, una mirada a la economía política del debate tributario. Este webinar tendrá su inicio a las 11 de la mañana. Tendremos una semana muy activa en las próximas jornadas. El día 10 de diciembre tendremos nuestro tercer Congreso de Economía y Finanzas Conductuales, donde el Departamento de Contabilidad y Finanzas tiene una participación importante. Este evento iniciará a las 8:30 de la mañana y cerraremos la semana con el cuarto encuentro regional y segundo nacional de semilleros de investigación contable. Este evento de los semilleros es organizado por el semillero PIP, adscrito al Departamento de Contabilidad y Finanzas, y el coordinador del semillero es el profesor John Jairo Cuevas. Así que están todos cordialmente invitados a estas actividades de la próxima semana. Queremos recomendarles de manera muy especial que sus micrófonos y cámaras estén apagados, aunque en este formato que estamos manejando el día de hoy creo que no es tan fácil la activación de cámaras y demás. Durante toda la sesión ustedes pueden ir planteando sus preguntas, las iremos recogiendo en el chat y al final habrá un espacio para que el profesor Moreno diserte sobre algunas de ellas. Nuestro invitado de hoy es el profesor Oscar Eduardo Moreno Castro, especialista en gerencia tributaria de la Universidad Santiago de Cali, contador público de la Universidad del Valle. Oscar cuenta con una amplia trayectoria en el sector empresarial. Se ha desempeñado como jefe de impuestos en Incauca, en Icollantas y también en Constructora Meléndez. Es socio fundador, consultor y conferencista en la firma Moreno y Villamarín Consultores SAS.
Asimismo, es destacable su experiencia docente en pregrado, posgrado y educación continua. Actualmente es profesor de planta en la Pontificia Universidad Javeriana. También ha sido docente en las universidades del Valle, en la Universidad ICESI, en la Universidad Libre, la Universidad Cooperativa, la Universidad San Buenaventura, la Universidad de Caldas, la Universidad Autónoma de Occidente. Profesor Moreno es también miembro del ICDT y asociado a Z. Para mí es un placer moderar el webinar del día de hoy. Mi nombre es Liliana Heredia Rodríguez, soy profesora del Departamento de Contabilidad y Finanzas de la Pontificia Universidad Javeriana. Antes de dar inicio a este webinar, quiero nuevamente recordarles las actividades de la próxima semana, antes de dar paso al profesor Moreno. Así que, de nuevo, cordialmente invitados al webinar del próximo miércoles a las 11 de la mañana, Élites, Desigualdad y Tributación en Colombia, una mirada a la economía política del debate tributario. En este webinar, nuestro invitado será el profesor Jairo Alonso Bautista, candidato a doctor en modelado en política pública y profesor de la Universidad Santo Tomás. Será nuestro comentarista en ese webinar el profesor Oscar Eduardo, y lo moderará la profesora Claudia Barrios, docente de la Universidad Javeriana. El día jueves contaremos con el tercer Congreso de Economía y Finanzas Conductuales, Panorama Latinoamericano de la Pandemia y Previsiones para 2021. Y este evento dará inicio a las 8:30 de la mañana. Y el viernes cerramos con el cuarto encuentro regional y segundo nacional de semilleros de investigación contable, con el tema Los desafíos de la nueva normalidad. Este evento es organizado por el semillero PIP, que forma parte también del Grupo de Investigación, Pensamiento y Praxis del Departamento de Contabilidad y Finanzas y de la carrera de Contaduría Pública. Sin más preámbulos, agradecemos nuevamente su presencia en este webinar. Sean todos bienvenidos. Profesor Oscar Eduardo tiene la palabra. Muy buenas noches, Liliana. Muy buenas noches para todos. Gracias por permitirnos compartir con ustedes estos temas, pues, que son no solo de actualidad, sino de real importancia para entidades, para la academia, para los contadores y, por supuesto, para la administración de las compañías. Muchas gracias, profesor Oscar, por ese inicio. Les recuerdo a los invitados, a los participantes, que pueden ir poniendo sus preguntas en el chat. Profesor Oscar Eduardo, mientras usted comparte su pantalla, voy a empezar con la primera pregunta que surge sin lugar a dudas. En este momento, todo el mundo está hablando de cierre contable y fiscal. ¿Pero por qué es tan importante que ese cierre quede bien? Liliana, gracias por... Es decir, yo creo que una de las cosas que tenemos que agradecer es que la Universidad Javeriana nos permite estos espacios. Y gracias a ti por estar aquí con nosotros también. Es importantísimo ese cierre, porque uno de los aspectos que nosotros debemos de considerar es que la parte contable amerita un cierre juicioso y serio, en el sentido que vamos a determinar los resultados de un ejercicio, para este caso del año 2020, en lo contable. Pero fiscalmente nosotros también tenemos que atender los requerimientos que nos entrega la información, la legislación tributaria, y tener en consideración los aspectos que van a tener implicaciones en la determinación de ese impuesto a las ganancias o impuesto sobre la renta y las ganancias ocasionales para el caso colombiano. ¿Puedo compartir la pantalla, Liliana? ¿O la estoy compartiendo ya? Ya la está compartiendo, solo es poner en modo presentación. Muy bien. Bien. En ese sentido, cuando nosotros nos atenemos al tema del cierre contable y fiscal,
debemos de considerar dos situaciones. Es decir, una problemática que tuvimos históricamente en Colombia era que nosotros preparábamos información financiera, supuestamente, pero en realidad atendíamos era los requerimientos de la administración tributaria. Quizá una de las situaciones más importantes que estamos viviendo a raíz de la adopción de normas internacionales en Colombia es que vamos a contar o debemos de tener en consideración que estamos preparando información para fines financieros, para la toma de decisiones desde lo financiero, y esa es la información contable, tomando en consideración los principios y el marco conceptual y las normas internacionales de información financiera que han sido adoptadas en Colombia. Es decir, tenemos el reconocimiento y medición desde lo contable y tomamos como eje fundamental lo dispuesto en las normas internacionales de información financiera. Por otro lado, en materia fiscal, pues tenemos un reconocimiento y medición que se fundamenta en la norma tributaria. Quizá a muchos no nos guste el tema de que tenemos un parámetro contable y un parámetro fiscal. En charlas previas a este webinar con la profesora Liliana, recordábamos algo que viene a la memoria y es en las jornadas colombianas de Derecho Tributario en Cartagena en el año 2017, cuando en esas jornadas empezamos a hablar, o nos empezaron a hablar mejor, de la incorporación de la jerga o de los términos contables en la norma tributaria. Y esa charla la hizo el doctor Jesús Orlando Corredor Alejo, y recordábamos que él había iniciado diciendo: hemos dado un giro de 360 grados. Porque al leer las normas internacionales, la norma tributaria, perdón, y encontrar que términos tributarios, los términos contables estaban incorporados en la norma tributaria, pareciera ser que se había acabado la brecha entre lo contable y lo fiscal. Sin embargo, al abordar la lectura de esas normas tributarias, nos encontramos con que efectivamente tenemos normas contables con efectos fiscales, con efectos tributarios, pero también tenemos dentro de esas normas tributarias que muchos de los hechos económicos, la norma a aplicar en materia tributaria difiere de la norma contable. En esas condiciones, es necesario tener la claridad de que en algunos aspectos el importe o cifra contable tiene efecto en la preparación de los estados financieros con efectos tributarios. Pero también tenemos que muchas de las cifras fiscales se toman en consideración y teniendo en cuenta que hay una norma específica para fines fiscales únicamente y que se deben de tomar en cuenta cuando nosotros preparamos la declaración de renta. Un poquito podíamos pensar que hubo una esperanza que se desvaneció rápidamente, porque nosotros teníamos que antes de la expedición de la ley 1819, la comisión de expertos que acompañó al gobierno nacional en la reforma tributaria, la ley 1819-2016, entregó unas recomendaciones y era que la contabilidad, las normas contables debieran de ser el parámetro para determinar el impuesto sobre la renta y sus ganancias ocasionales. Esa fue la recomendación de la comisión de expertos y que adicional a eso pudiéramos señalar que se adelantó a lo que había dado el parámetro de la ley 1607 de 2012, que en el artículo 165 señalaba que íbamos a tener como unos 4 años para revisar la incidencia contable en la norma fiscal. Sin embargo, la ley 1819, en el artículo 21.1 del Estatuto Tributario, introduce terminología para fines fiscales, tomando en consideración la norma contable.
voy a traer ese artículo 21.1. Ustedes me dicen si es visible, por favor, desde el estatuto tributario. ¿Es visible el estatuto en este momento? No, profesor Oscar Eduardo, se sigue viendo Perfecto. la presentación. Ahora sí. Perfecto. Ahora sí, perfecto. Pues bien, si ustedes observan, ese artículo 21.1 señala que para determinar el impuesto a la renta y complementario en el valor de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costo y gastos, los sujetos pasivos obligados a llevar contabilidad aplicarán los sistemas de reconocimiento y medición de conformidad con los marcos técnicos normativos contables. Esa fue la primera esperanza que en la lectura muchos consideraron se acabó la brecha entre lo contable y lo fiscal. Sin embargo, finalizando ese mismo inciso primero, observen ustedes que la misma norma dice que la ley tributaria puede disponer de forma expresa un tratamiento diferente de conformidad con el artículo 4 de la ley 1314, que no es otra cosa que la intromisión, no habrá intromisión tributaria en las normas contables. Así las cosas, ya en ese mismo artículo 21.1, que pareciera que acabó con la brecha entre lo contable y lo fiscal, por ejemplo, podemos observar ese parágrafo 6, que señala que para fines fiscales las mediciones que se efectúen a valor presente o a valor razonable, conforme a los marcos técnicos normativos contables, van a tener efecto solo contable, porque para fines fiscales deberemos esperar a que se dé una realización o una extinción de obligaciones y que hasta tanto no se realice el bien o se cancele el pasivo, no tendremos lugar a considerar el impacto de ese valor presente o de ese valor razonable. En esas condiciones, podemos señalar que todavía tenemos la brecha entre lo contable y lo fiscal. Ahora bien, otro aspecto a considerar. Nosotros los contadores generalmente pensamos que la problemática de la preparación de la información financiera es única y exclusivamente responsabilidad del contador. Tengamos en cuenta que es responsabilidad de la administración. Y debe haber una sincronía entre las diferentes áreas de la organización. ¿Qué quiero decir o qué queremos plantear con esto? Que esa sincronía entre las diferentes áreas de la organización frente a la información requerida y oportunidad de la misma no es otra cosa que cuando la compañía prepara información financiera, no es solamente el contador, no es solo el equipo contable o el equipo tributario el que debe preparar esa información, sino que las diferentes áreas de la organización deben de señalar o deben de compartir información en situaciones como, por ejemplo, compra de bienes, adquisiciones que se van a efectuar, si hay lugar a una potencial reestructuración empresarial, si devienen o está proyectándose hacer fusiones o adquisiciones, si de pronto la compañía pretende escindirse y si hay combinaciones de negocios. En ese orden de ideas, toda esa planeación que tiene impacto financiero en la organización también tiene un impacto tributario. Y así las cosas, las áreas deben de entregar información amplia y suficiente para tenerla en cuenta en la información financiera y fundamentalmente que impacte en el cierre. Y recuerden ustedes que además la información financiera contiene un informe desde la administración de lo que se presupone, de lo que va a ser el informe de la administración, que tiene lo que ocurrió para el año de cierre y lo que viene a futuro, en el futuro cercano. Así las cosas, no es competencia solo del personal de la parte contable, de los asesores contables, de los asesores tributarios, sino que también tiene que ver las diferentes áreas de la organización. En esas condiciones, el aspecto presupuestal
los costos de la compañía, el área de personal, las demandas o litigios que tenga pendiente la organización, los contratos de carácter oneroso. Por ejemplo, cabe la posibilidad que este 2020 dé lugar a contratos de carácter oneroso. Recuerden ustedes que, por ejemplo, ese contrato de carácter oneroso es cuando el contrato tenía unas expectativas de ganancia, pero realmente los costos van a superar el potencial ingreso. Voy a referirme a un caso que se ha escuchado, por ejemplo, en los medios y que puede dar lugar a un contrato oneroso, que tiene impacto en ese cierre, y una podría ser lo que le ocurrió a una entidad como Cine Colombia, que tenía una expectativa de unas salas y una sala específicamente en un centro comercial en Bogotá, donde iba a tener la sala más moderna, la sala más grande, tecnología, y resulta que 2020 con pandemia, efectos COVID, impide que esa sala se aperture. Y entonces miren ustedes el impacto tan grande que tiene, porque la expectativa de ingresos no fue la esperada y sí los costos se excedieron, porque inclusive la organización empresarial está incurriendo en unos costos y en este momento tiene también una demanda, un litigio con la entidad donde opera el centro comercial, de tal forma que eso es un impacto ampliamente elocuente, que impacta totalmente las cifras, no solamente contables y no fiscales. Bien. Por ejemplo, entonces acabo de citar efecto COVID, tiene impacto en la información financiera. Los efectos, por ejemplo, del invierno pueden afectar la información financiera, que se dé cuenta de cuál va a ser el impacto potencial de ese invierno, por ejemplo, y a quiénes puede afectar. Entidades como el agro, la agroindustria. Yo recuerdo muy bien lo que ocurrió en el año 2010, que tuvimos un invierno con un alto impacto en algunas entidades, que dio pie para que se perdieran cosechas. Avícolas que sufrieron las pérdidas de varios galpones, por ejemplo, y eso impacta ampliamente. Y así como, por ejemplo, estamos hablando del invierno actualmente, pudiéramos hablar de cuando hay efectos de sequías. ¿Cuáles son los efectos de sequías? ¿Sí? Entonces, ese tipo de situaciones deben ser abordadas y tenidas en cuenta al preparar el cierre fiscal. De la misma manera, por ejemplo, cuando hablamos de operaciones extraordinarias sucedidas en el periodo 2020 y analizando impactos presentes y futuros de las mismas, tanto financieros como fiscales. En esa situación, cuando hay situaciones extraordinarias, por ejemplo, ¿será que la compañía pretende hacer una reorganización, una reestructuración? ¿Cómo va a impactar eso? Recuerden ustedes que si hay adquisición de otras compañías, que si hay fusiones, si la compañía pretende abordar una nueva línea de producción, esas situaciones van a impactar tanto el presente como el futuro de la organización. Así las cosas, una adquisición de una maquinaria, tengan en cuenta que tenemos que revisar cuál es la política contable en materia de reconocimiento de ese activo, de esa maquinaria, y cuál va a ser el impacto en materia tributaria, porque la política contable nos da cuenta de cómo vamos a hacer el reconocimiento y medición inicial y posterior. Y en materia tributaria tenemos que la norma nos dice que esa maquinaria se va a reconocer al costo. Pero adicional a eso, tenemos unos parámetros de depreciación, por ejemplo, en el artículo 137 del Estatuto Tributario, que nos dice que hay unos parámetros de tiempo mínimo para depreciar, por ejemplo, en la maquinaria tenemos un tiempo mínimo de depreciación para fines de los edificios, que no necesariamente están en sincronía o en sintonía
con las políticas contables. ¿Y qué va a pasar con eso? Pues que nosotros vamos a tener que señalar cuáles son los impactos hoy y mañana de esa diferencia entre la parte contable y la parte fiscal. Situaciones como, por ejemplo, los activos y pasivos de moneda extranjera. Contablemente vamos a tener reconocimiento por devengo, ¿cierto? Es decir, el activo o pasivo de moneda extranjera lo reconocemos al cierre del 31 de diciembre de 2020, tomando en consideración los efectos de la tasa representativa del mercado, pero para fines fiscales, hasta que no se realice el activo o hasta que no se pague la deuda, no vamos a tener el reconocimiento en resultados y, por supuesto, en el estado de situación financiera del incremento o disminución del activo o pasivo de moneda extranjera. Así las cosas, vamos a tener que contablemente tenemos una ocurrencia en un periodo y fiscalmente en otro. Y eso va a significar que tengamos que tener en consideración ese impacto. En materia de inversiones, si por ejemplo la compañía en materia de inversiones tiene reconocimiento de la inversión por método de participación patrimonial, pero fiscalmente debe reconocerlo al costo. Otra discrepancia entre lo contable y lo fiscal que da lugar a unas diferencias que generalmente van a ser de carácter temporal. Y habrá algunos casos donde también, cuando esa inversión sea reconocida como un activo fijo, fíjense ustedes que el artículo 36.1 del Estatuto Tributario plantea que si esa, digamos que la utilidad en venta de inversiones, por ejemplo, si esa inversión es transada en la Bolsa de Valores Colombia y corresponde a menos del 10% de la acción en circulación, pues fíjense ustedes que esa utilidad que se va a obtener puede ser no constitutiva de renta ni ganancia ocasional. Y algo que aparentemente tiene diferencia entre lo contable y lo fiscal pudiera dar lugar a que tenga una diferencia de carácter permanente. Porque esas acciones transadas en bolsa de valores no generarían un gravamen por la diferencia que hay entre lo contable y lo fiscal. Los inventarios. Es decir, uno de los activos más importantes de muchas compañías. Esos inventarios, recuerden ustedes que tienen unas mediciones que tributariamente nos ponen unos límites para los fines de si yo tengo una pérdida de valor del inventario por destrucción o pérdida, pues hay ciertos activos llamados inventarios que son de fácil destrucción o pérdida y que pueden tener una disminución fiscal que no puede exceder del 3% de lo que los contadores llamamos el inventario disponible para la venta. En cambio, en materia contable, puede ser que estemos obligados a reconocer un deterioro. Y aparte de todo, la norma fiscal que nos dice que ese deterioro que con el impacto tributario no lo vamos a poder reconocer hasta que no se realice el inventario. Entonces, miren ustedes toda la problemática que tenemos y que el contador no puede ser el único que esté sentado para tener en cuenta todos los hechos económicos a considerar en el cierre contable y fiscal. Las propiedades de inversión. Ya vimos que en el 21.1, cuando nos plantean que las propiedades de inversión se reconocen desde lo contable a valor razonable, fiscalmente la norma nos dice, vea, ojo, usted tiene que esperar a que se realice ese activo para poder obtener o para poder tener el reconocimiento de la incidencia de ese valor razonable en la determinación del impuesto. Pasivos estimados, provisiones de garantía. Contablemente, la entidad reconoce esos pasivos y, por supuesto, va a tener una incidencia en un reconocimiento de un gasto. Pero fiscalmente, hasta que no se efectúe el pago
o reconocimiento de la garantía no va a tener incidencia fiscal. Lo propio pasa con los pasivos liberales, disculpen, laborales que tengan condicionamiento, por decir algo, las famosas primas de antigüedad. Contablemente vamos a reconocer con un cálculo actuarial gradualmente en el estado de resultados el gasto y la obligación fiscal, la obligación laboral, contablemente. Pero fiscalmente, hasta que no se pague, no va a tener el reconocimiento en la declaración de renta. En ese orden de ideas, fíjense ustedes que tenemos que tener la claridad en que la norma contable es para fines de la preparación del estado de situación financiera y que la norma fiscal impacta la preparación de la declaración de renta. Sin embargo, al revisar esa norma contable de la norma fiscal, no podemos olvidarnos de que en ese cierre contable, por supuesto, nosotros tenemos que tener la claridad de que hay que preparar una conciliación entre las bases contables y las bases fiscales. Y eso nos va a dar lugar a que de allí se van a desprender unas partidas para el reconocimiento del gasto por impuesto con impacto en el impuesto corriente y el impuesto diferido, que puede ser activo y pasivo. Y miren, por ejemplo, que una compañía que pierda en este 2020 y paga por renta presuntiva. Otrora nosotros quizá decíamos gasto por impuesto, pero resulta que usted de pronto dice, yo voy a revisar o vamos a revisar cuáles son las perspectivas de la compañía. ¿Se recupera o no se recupera? Y entonces esa pérdida fiscal y todavía el exceso de renta presuntiva me van a dar lugar a una compensación futura. Lo que quiere decir que tenemos quizá la existencia de algo extraño, que es que el gasto por impuesto sea cero. Puede ser, fíjense ustedes, puede dar lugar a que el gasto por impuesto sea cero. Porque realmente reconocimos el impuesto corriente tomando en consideración la renta presuntiva. Y a futuro lo vamos a recuperar vía compensaciones. Lo que quiere decir es que yo estoy reconociendo que tengo un pasivo corriente que surgió del reconocimiento de un impuesto vía renta presuntiva. Pero esa renta presuntiva es un exceso sobre la renta líquida y la puedo compensar. La puedo compensar. Y de la misma manera puedo compensar las pérdidas fiscales. Eso hace que tengamos la posibilidad de un reconocimiento de un activo por impuesto diferido, tanto por pérdidas fiscales como por exceso de renta presuntiva. Entonces, noten ustedes todas las situaciones que debemos de considerar a la hora de ese cierre contable y fiscal. De la misma manera, no perder de vista que cuando ya estamos mirando resultados, el estado de resultados contable contiene ingresos reconocidos por devengo, ingresos, por ejemplo, los gastos y los costos reconocidos por devengo, de acuerdo con las políticas que se hayan establecido. Pero resulta que ese devengo tiene unas limitantes en materia fiscal, porque tenemos que atender las disposiciones del Estatuto Tributario, por ejemplo, en el artículo 28, cuando dice, también allí usted de pronto se emociona porque dice, se aplicarán los marcos técnicos normativos contables en materia de reconocimiento de ingresos. Pero luego le entrego unas excepciones. Así las cosas, hay una desconexión entre lo contable y lo fiscal que genera unas diferencias. Lo propio pasa con los costos cuando revisamos a partir del artículo 59 del Estatuto Tributario esas situaciones de cómo reconocer el costo en materia fiscal. Y las deducciones, cuando en la realización nos plantea, en el artículo 105 del Estatuto, que esa realización para fines fiscales va a considerar aspectos también de temporalidad que hay que esperar para ese reconocimiento, porque el tema devengo no nos va a dar
no lo podemos aplicar fiscalmente. Bien. Y nosotros, quizá, miren en la grafiquita, me devuelvo a la gráfica anterior. En la gráfica anterior, disculpen ustedes que está muy rápido si ustedes observan en la tercera columna, tenemos el formato 2516. Resulta que nosotros, más allá de ese concepto del formato 2516, tenemos que tener la claridad de los impactos que tiene hoy, en el presente, la diferencia entre la norma contable y la norma fiscal, y eso, ¿de dónde lo obtenemos? ¿Cuál es la norma que nos aplica? Pues tenemos la NIC 12 en materia contable, que nos dice que debemos de considerar el activo en su base contable, el activo en su base fiscal y plantear las diferencias. Desde lo contable ya nos está diciendo la NIC 12 que hay que, y la sección 29 en NIF Pymes, que tenemos que hacer ese comparativo entre la norma contable y la norma fiscal, y que si surgen diferencias, mirar el impacto a futuro de esas diferencias. Y adicional a eso, el artículo 772.1 del estatuto nos plantea la obligatoriedad, óigase bien, obligatoriedad de preparar esa conciliación fiscal con la contabilidad, que inclusive nos dice que si usted no prepara adecuadamente esa conciliación, le puede ser desconocida la contabilidad como prueba a usted. De tal manera que nosotros debemos de ser muy cuidadosos en esos aspectos de divergencias que existen entre la norma contable y la norma fiscal. Y ahí es donde yo llamo la atención que los contadores a veces consideramos que toda cosa nueva en materia de exigencias legales y de información que vienen del Estado, creemos que todo eso es responsabilidad del contador. Tengan en cuenta que usted, contador público, necesita de tiempo, necesita pensar para poder preparar una información adecuada. Cuando usted tiene demasiadas ocupaciones porque le toca gráficamente, pues, y coloquialmente yo digo, párese en una cancha de fútbol y que a usted le toque patear el tiro de esquina e ir a cabecearlo, pues a usted no le va a quedar tiempo de maniobra para poder atender todos estos requerimientos en materia de información financiera y tributaria. Porque para usted hacer esos reconocimientos del gasto o ingreso por impuesto, que implica contrapartidas de activo pasivo corriente y activo pasivo por impuesto diferido, pues usted tiene que conocer la norma contable, tiene que conocer la norma fiscal, o por lo menos que cuando se está haciendo ese cierre, debe haber equipos interdisciplinarios, multidisciplinarios, que nos permitan abordar con seriedad y con responsabilidad ese cierre. Sin dejar de lado, además, que hay que preparar las revelaciones que tienen impacto en ese cierre fiscal. Y por si esto fuera poco, recuerden ustedes que hoy día tenemos, adicional a eso, la CINIF 23, que señala que si hay ciertas, se me escapa la palabra, voy a llamarlo de esta manera, amenazas. Digamos que usted en el pasado hizo un cierre fiscal con una pérdida. Y esa pérdida, por supuesto, va a tener impacto futuro. Pero resulta que usted en el camino empieza a darse cuenta que hay ciertas amenazas donde la DIAN puede desconocer algunas partidas que dieron pie para esa pérdida fiscal. Usted empieza a decir, uy, como que tengo que informar y sentarme con el equipo financiero de la compañía, porque es que cabe la posibilidad que cuando dimos esa pérdida fiscal, la mirada tributaria, la mirada de la DIAN era una y la mirada presente es otra. Entonces tengo que empezar a reconocer esa CINIF y señalar que
debo de quizá ser muy prudente, muy conservador a la hora del cierre fiscal, del cierre contable de 2020 y decir, hombre, como que tenemos que, de esas utilidades acumuladas, tenemos que señalar que en la práctica tenemos un pasivo porque cabe la posibilidad de que la DIAN nos desconozca parte de esas pérdidas fiscales, fíjense ustedes. Así las cosas, ese tema de las famosas diferencias temporarias, las diferencias permanentes que nos señala la conciliación fiscal, porque es que acuérdense que no solamente tenemos unas diferencias de materia temporaria que dan pie al reconocimiento de activos y pasivos por impuestos diferidos, sino que hay unas diferencias también que son de carácter permanente. Y adicional a eso, revisar siempre cuando esas diferencias permanentes pudieran volverse controlables por parte de la administración y que puedan servir de brújula para abordar los años futuros. Es decir, en qué prácticas estamos incurriendo que hagan que tengamos gastos no deducibles, que tengamos sanciones, que tengamos que incurrir en intereses en materia tributaria que son no deducibles, a la vez que también tenemos la consideración de sanciones y todo eso es no deducible. ¿Podremos impactar eso? Y eso nos daría pie a que si podemos esas diferencias permanentes reducirlas a su mínima expresión posible dentro de la legalidad. Entonces podemos llegar y decir, reduzco la base efectiva de tributación y por supuesto a reducir la tasa efectiva de tributación, haciendo que la compañía navegue más tranquila y que la rentabilidad para el inversionista sea mayor y mejor. Bien. Por ahí como que vi que están haciendo algunas preguntas, Liliana. Les estaba escribiendo por lo pronto en el chat. Sí. Para que quienes quieran. Liliana, nos quedan de pronto algunas de las preguntas que tú tenías, alguna pregunta personal en el tintero. Bueno, no, de pronto como un repaso general de la importancia de que todas las áreas estén coordinadas y que no solamente deleguen la responsabilidad de cierre contable y fiscal en los equipos de contabilidad o de impuestos o en el contador, dependiendo del tamaño de la empresa, por supuesto. Esa importancia de las conciliaciones fiscales y demás. Pero pues, no nos queda mucho tiempo, pero sí me gustaría, profesor Oscar Eduardo, de ser posible, profundizar un poquito más en tema, por ejemplo, de cartera. Ajá. O de inventarios, no sé. Contablemente, por ejemplo, nosotros tenemos unas formas de medición de los inventarios que difieren de la medición fiscal y muchas compañías tienen sus inventarios. O el tema, por ejemplo, de las provisiones de cartera, ahora los deterioros desde la perspectiva contable. Entonces, si podemos ampliar un poquito más en esos temas que son como tan cercanos a todo el mundo, pero que al final a veces descuidamos, o temas como la depreciación. Correcto. Liliana, entonces, y para todos, miren, por ejemplo, pensemos que nosotros en el año 2020 hicimos una venta. Teníamos un cliente que era muy cumplido. Ese cliente le vendimos 100 millones de pesos. Esos 100 millones de pesos reconocimos el ingreso y por supuesto el activo, la cuenta por cobrar. Pero resulta que, hecha una investigación, vemos que existen razonablemente y de acuerdo con las políticas contables la posibilidad de que esa plática no vaya a ingresar a nuestras arcas la totalidad o parte de ella. Entonces la recomendación pudiera ser inclusive de que esos 100 millones de pesos deben de castigarse y señalar un deterioro de cartera. Así las cosas, usted tendría un activo que vale 100 en su inicio y que al deteriorarlo en el 100 quedamos con un activo igual a 0. Pero resulta que la
La norma fiscal me dice, vea, usted tiene dos posibilidades: aplicar provisión general de cartera o provisión individual de cartera. Y esa provisión individual de pronto es la política de la compañía para fines fiscales, porque usted se podrá tomar el 33% de deducción, pero para aquellas deudas que tengan más de un año de vencidas. Así las cosas, usted en 2020, cuando plantea el comparativo entre la base contable y la base fiscal, va a encontrar que no se podrá tomar los 100 de deducción en el año 2020. Y ya tenemos una diferencia de carácter temporario, porque cuando ya cumplan un año, usted gradualmente va a poder castigar fiscalmente esa cartera al 33%. O sea que usted en la práctica tiene, si pensamos que la tasa fiscal de impuesto es del 30%, usted tiene 100 millones que son de diferencia entre lo contable y lo fiscal, que multiplicado al 30% le dan un activo por impuesto diferido de 30 millones de pesos. Y la lectura pudiera ser que fíjese que por esa incidencia usted va a pagar un impuesto de más hoy en 30 millones, que luego lo va a recuperar sin que le paguen intereses. O sea que usted el año siguiente se plantea 33 millones de pesos, porque la tasa, es decir, la alícuota de cartera que usted va a poder tomarse en provisión individual es del 33% anual. O sea que en el año 2 usted se va a tomar 33 millones de pesos de deducción por provisión de cartera. Y entonces empieza a decir 33 millones por el 30%, por eso puse dos tasas de impuestos, una tasa de impuestos distinta de esa tasa de provisión, y entonces digo 33 por 0.3, que es el 30%, tengo 9.900.000, y empiezo a amortizar ese activo por impuesto diferido. Va desapareciendo en el tiempo. 9.9 en el segundo año, 9.9 en el tercero, 9.9 en el cuarto, y en el quinto, la diferencia. Desapareció en el tiempo la diferencia temporaria. Entonces, pagué más hoy, mañana voy a pagar menos. Y he ahí el reconocimiento del efecto de la famosa provisión de cartera, que no la puedo castigar en el mismo periodo entre lo contable y lo fiscal. Los inventarios. Por ejemplo, digamos que yo tengo que mi inventario por valor de realización, porque determino que lo debo reconocer a valor de realización, y el valor de realización está por debajo del valor del costo inicial del activo. Pero resulta que la norma fiscal me dice, vea, hasta que usted no realice ese inventario, pero adicional a eso, si su activo es de fácil destrucción o pérdida, usted podrá tomar solo el 3% de ese inventario inicial más las compras. Fundamento legal de ese tema, el artículo 64 del Estatuto Tributario, donde me señala que tengo una divergencia entre la base contable y la base fiscal. Puede ser que también tenga obsolescencia de inventarios, y en la obsolescencia me da la posibilidad de tener una deducción mayor, pero la obsolescencia no se podrá tomar fiscalmente hasta tanto yo no realice el inventario, hasta que no salgamos de él. Así las cosas, esas son las situaciones que amerita mucho cuidado y mucho análisis para hacer el reconocimiento adecuado y cuando tengo realmente lugar a un efecto futuro de lo que estoy haciendo hoy. Y ese efecto futuro puede ser que voy a pagar más impuesto a futuro o voy a pagar menor impuesto a futuro, y da lugar al reconocimiento del impuesto diferido. En este caso sería activo. Profesor Oscar Eduardo, justo en el chat hay una pregunta relacionada con el tema de inventarios que nos ha estado usted comentando, y nos pregunta Ingrid Blanco: en caso de un inventario que se dañó correspondiente a insumos perecederos en un restaurante, ¿qué se hace? Bien.
insumos perecederos en un restaurante. Sí, es decir, definitivamente cuando la norma tributaria me permite unos castigos de esos inventarios, yo debo reconocer, ¿será que tengo extralimitación frente a ese artículo 64 en el 3%? Entonces miren ustedes que ese estatuto tributario, en el artículo 64 de ese estatuto, nos señala el camino a seguir, disminución del inventario. Entonces mire, se pueden disminuir los inventarios, y aquí nos da numeral 1, cuando se trate de fácil destrucción o pérdida, 3% de la suma del inventario inicial más las compras. Dice, si se demostrara la ocurrencia de hechos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito. Por ejemplo, se pueden aceptar disminuciones mayores. Voy a echar mano de COVID. Tuve que cerrar el restaurante. Se deterioró absolutamente por tema de cierre los perecederos que yo tenía de inventarios allí. ¿Qué debo hacer? Que haya un concepto técnico desde la administración, de las personas que manejan el tema, porque yo de contador, yo no sé cuánto tiempo dura la carne, hasta cuándo es consumible. Entonces, ese puede ser un hecho constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito, donde me puede dar lugar a aceptar disminuciones mayores. En ese orden de ideas, en materia fiscal, pudiera tener un mayor gasto por pérdidas de inventarios que supere ese 3%, porque debo tener claramente sustentado ese hecho constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito. Siguiendo en esa misma línea de inventarios, Ana nos pregunta, aunque yo sé que usted mencionó hace un momento el tema del inventario obsoleto, pero la pregunta aquí es un poco más detallada y es, ¿cómo sería el tratamiento de un inventario de materiales que ya se consideran obsoletos porque no tienen salida, por no poderse utilizar? ¿Qué hacen con esto desde la perspectiva contable, desde la perspectiva fiscal? Yo sé que usted ya lo mencionó, pero si podemos recordarlo. Pues miren usted el numeral 2 del artículo 64. Ese numeral 2 del artículo 64 prevé que yo puedo darlos de baja, ¿cierto? Siempre y cuando sean diferentes a lo previsto en el numeral 1 de este artículo. Es decir, no puedo perder de vista ese 3% o el tema del fuerza mayor o caso fortuito. Y miren ustedes que se requiere para la aceptación de la disminución toda una información donde conste cantidad, descripción del producto, costo fiscal unitario y total, y la justificación de por qué es obsoleto o por qué se destruye. Y miren, firmado por el representante legal o quien haga sus veces y las personas responsables de tal destrucción y demás pruebas que sean pertinentes. Es decir, blindarse de la mayor manera posible para poder que no me vayan a desconocer ese gasto o esa deducción para el caso fiscal. Hay una pregunta más relacionada con inventarios, aunque yo me adelantaría a la respuesta diciendo que no, pero ¿la pérdida de prendas de vestir en un almacén se puede tomar como de fácil pérdida? La pérdida, ¿se la robaron? No sé, supongo que se destruyó o algo así. Ah, sí, se la robaron. Se la robaron. Mira que en los negocios, a veces nos olvidamos de ciertas situaciones. Resulta que en la práctica hay unas normas que a veces como que las pasamos por encima, y quizá las respuestas pueden estar allí. Resulta que las expensas necesarias son deducibles. En el sector de almacenes de confección, es probable que se den unas situaciones que estén señaladas aquí
en el inciso del 107. Y es que cabe la posibilidad que a usted se le roben una platilla, se le roben unas prendas, y que es en la política, puede estar establecido que eso es normal dentro del giro ordinario de ese negocio. Y eso puede dar pie a que yo sustente eso en una política y que diga, obviamente no es que voy a desaparecer prendas pues simplemente para cumplir con la deducción, no, porque eso pudiera dar pie a una investigación, que en una investigación entonces lo que haya realmente un autorrobo, no un autosuicidio como dice don Maduro, sino un autorrobo que puede dar lugar a unos problemas de carácter fiscal posterior, sino que realmente con criterio comercial lo señalemos. Inclusive, miren, en el sector confecciones puede pasar lo siguiente. Usted hace un diseño de una moda que creyó que iba a ser, la voy a romper, la voy a sacar del estadio porque con este diseño va la compañía a salir de apuros, por ejemplo. O simplemente vamos a irnos para arriba. Y resulta que la expectativa de venta de ese inventario a 31 de diciembre no fue la que usted esperó y se quedó en los estantes. En enero, febrero, usted va a acudir a promociones. Es decir, usted va a vender por un precio inclusive por debajo del costo, porque la expectativa fue que vendía a 100 y va a vender a 50 y el costo fue 70. Esa pérdida es deducible, porque estoy vendiendo, pero obedece a una situación real de ese sector. Usted lo que tiene que prever es, contablemente, castigue el inventario, lo pone a valor de realización porque la expectativa es que lo va a vender por debajo del costo, pero fiscalmente no lo puede tomar hasta tanto no lo venda para poder tomar esa diferencia, precio de venta por debajo del costo. Muchas gracias, profesor Oscar Eduardo. Si me permite, yo quisiera añadir allí o recalcar justamente lo que usted tiene resaltado allí en este estatuto tributario, y es la necesidad, pero no tanto eso, sino la proporcionalidad a la hora de tomar estas expensas o estos gastos o estas deducciones a que haya lugar en determinadas actividades, porque todo dependerá del sector económico. Lo que sea razonable en un sector puede no serlo en otro. Así que digamos como resaltar esa parte que justamente usted tiene allí iluminada en su pantalla. De acuerdo, Liliana. Muchas Hay gracias. otra pregunta, un poco ya saliéndonos del contexto de los inventarios, está Sí. ya en otras líderes, y es el tema de esta pandemia. Nos ha dejado pues muchas novedades, muchas cosas por aprender en todo, en lo personal, en lo laboral, en lo comercial, en todas las áreas de nuestras vidas. Y aquí la pregunta que nos plantean es algo normalmente pues que no veríamos, y es: un arrendador que no factura el arriendo durante 4 meses, ¿lo hace para apoyar al arrendatario durante esta emergencia? ¿Qué debe hacer el arrendatario con esto? ¿Lo toma como un ingreso? ¿No lo registra porque no hay una factura? ¿Qué podría considerarse en ese caso? Liliana, la pregunta es, ¿no voy a cobrar o sí voy a cobrar? No está cobrando. Yo quisiera, no sé si de pronto Ingrid nos pudiera aclarar. Yo, como leo la pregunta, entiendo que es un arrendatario, su arrendador no le cobró durante 4 meses. ¿Qué hace con eso? ¿Es un ingreso o simplemente lo ignora? Entiendo que es así, pero vamos a ver si Ingrid nos aclara desde la perspectiva de quién es la pregunta, si desde el dueño del local que no está cobrando o desde la perspectiva del arrendatario que está usando el local sin pagar. Porque Liliana, y para todos, pudiera obedecer a que voy a hacer un descuento y no lo va a cobrar nunca. Entonces, tengo una disminución. 4 meses. ¿Cómo? 4 meses. Tengo disminución en el ingreso. Para Sí, ayudar con el tema de la pandemia. necesariamente tengo disminución en el ingreso, pero si lo que estoy haciendo es un aplazamiento del cobro y hay un contrato. No va a cobrar, definitivamente lo que nos dicen en el chat es, no va a cobrar. Lo que no me han aclarado es la perspectiva de quién es.
si del propietario del local o del arrendatario. Perfecto. Entonces, mira, digamos que en realidad, como la causación o el devengo sería mes por mes, pues habría lugar. Primero, si yo tengo reconocido el gasto, tengo una recuperación. Si es desde la perspectiva del arrendatario. Si es desde el arrendador y tengo reconocido ese ingreso, pues necesariamente ese descuento va a generar una disminución de ese ingreso o reconocimiento de un gasto, porque definitivamente la expectativa de cobro no se va a dar. Bueno, creo que aquí no veo más. Importantísimo, Liliana, y para todos, que eso quede, que haya la prueba, la forma de probar que definitivamente yo no voy a recibir ese ingreso para poder defender ante la autoridad tributaria que la plata no me ingresó realmente, así haya un contrato. Es decir, que haya un acuerdo entre las partes sustentado para fines de tener la prueba. Bien, no veo más preguntas en el chat. No sé si alguien quiere formular alguna pregunta adicional. Si no, pasaría a invitarlos otra vez a los eventos de la próxima semana antes de darle paso a Jerónimo. Profesor Oscar Eduardo, si me cede la pantalla, por favor. Desde luego que sí. Recordarles a todos nuestros próximos eventos. La próxima semana tenemos una semana muy movida, tenemos 3 actividades importantísimas. A las 11 de la mañana, el miércoles 9 de diciembre, vamos a tener un nuevo webinar en el que se hablará de élites, desigualdad y tributación en Colombia. El jueves contaremos con el tercer Congreso de Economía y Finanzas Conductuales. Y el viernes cerramos con el 4º Encuentro Regional y 2º Nacional de Semilleros de Investigación Contable. El evento del jueves empieza desde las 8:30, el evento del viernes desde las 9 de la mañana. Están todos cordialmente invitados. Yo apenas empecé a compartir pantalla, vi que había unos temas aquí, hay unos mensajes en el chat. A ver si logro hilar. Bueno, por aquí surgieron preguntas al momento de rematar. Entonces nos preguntan si un arrendatario factura al 100%, pero tiene previsto que realizará un descuento y no alcanza a emitir la nota crédito durante esta vigencia, ¿qué hace? Qué pregunta tan maravillosa. Perdón, profesor, antes de que responda, quiero responderle aquí. Nos preguntan por el chat si la presentación la vamos a compartir por correo. No, pero posteriormente el video de este webinar y de todos los demás webinars que ha realizado el Departamento de Contabilidad y Finanzas quedan cargados en la página web del Departamento de Contabilidad y Finanzas. Así que ustedes pueden acceder posteriormente cuando subamos este video, no solo a este, sino a cualquiera de los webinars que hemos desarrollado. Al canal de la universidad, ¿cierto, Lili? Sí, también quedan en el YouTube de la universidad. Es cierto. Perfecto. Bien. Entonces, profesor, tiene usted la palabra. Entonces decimos que hemos reconocido el ingreso por arrendamiento. Y eso tiene efecto en la información contable, ¿cierto? Pero resulta que, de todas formas, recuerden ustedes que el tema factura no es el detonante para fines contables. Porque si hay una decisión de no cobrar y está sustentada, pues yo realmente tengo, en materia contable, cómo disminuir ese ingreso y preparo una información en el estado de resultados y, por supuesto, en el balance o estado de situación financiera mejor, la incidencia de ese no cobro, de ese no cobro. Sin embargo, para fines fiscales, recuerden que tenemos unas formalidades. Y esa formalidad es que realmente hay un rechazo, es decir, entre las partes tiene que haber el acuerdo donde yo pueda probar que en las dos partes se pusieron de acuerdo, sustentado documentalmente, donde no va a haber el ingreso. Porque ese no ingreso se va a dar, pero lo debo probar. No puede ser, no puedo decir, no, es que nosotros quedamos de acuerdo telefónicamente y tenemos grabada la charla. Tiene que estar documentado.
O sea que esa nota debiera de quedar, y ahora que estamos en la parte electrónica, claramente señalada antes del cierre. Y a propósito del tema de facturación electrónica, tener en cuenta todas las incidencias que tiene esa facturación electrónica para los fines de reconocimiento de ingresos, costos y deducciones, porque es de las dos partes, ¿no? Y la otra es que aquellos que no están obligados a despedir factura, recordemos que nosotros, el comprador del bien o del servicio, a no responsables del IVA, debemos despedirle el famoso documento equivalente que a partir del 1 de noviembre debe cumplir con esas especificaciones que tiene la resolución 43. Me disculpan que a ratos este año ha habido tanta expedición de normas que ha sido, en lo personal me ha costado trabajo tenerlas en la memoria. Y de pronto también recomendar la lectura de la orientación número 18 del Consejo Técnico de Contaduría Pública, que también tiene que ver con el tema de las situaciones de amenazas en materia fiscal que tiene la CINIF 23, ¿sí? En ese orden de ideas, pues, tener en cuenta esa serie de situaciones para que podamos abordar de la mejor manera posible ese cierre fiscal y contable del año 2020. Por aquí en el chat nos dicen que es la resolución 42. Le pegó en el palo y se me fue más adelante. Es la resolución 42, correcto. Complementando la pregunta, nos dicen, bueno, es que como arrendatario ya registramos el 100% de ese arrendamiento, pero es que estamos esperando porque el arrendador dijo que nos iba a hacer la nota, pero que de pronto no alcanza. No sé si eso cambia en algo. En la prueba es que en las dos partes tiene que haber coherencia, porque acuérdense que también tenemos el problema de la información exógena, que si yo tengo una diferencia entre lo que digo yo y el agente externo, eso puede dar pie para un desconocimiento de esa incidencia. Es decir, lo ideal es tratar de que la parte jurídica, ahí yo siempre recomiendo, usted es el contador, que sea la parte jurídica, un abogado, el que tome las precauciones del caso y me diga, ve, aquí está la prueba. ¿Sí? Bueno, hay otra pregunta, se va un poco a otra área, ya no tiene que ver con arrendamientos, sino con el tema de deterioros de cuentas por cobrar. Si el deterioro de cuentas por cobrar obedece a un contrato con el Estado, ¿existe un tratamiento diferente de riesgo o lo tratamos como un deterioro comercial? Excelente pregunta. Sector salud, por ejemplo. En contratación con el Estado, en algunos casos les desconocen o les glosan facturas. Pues definitivamente, cuando hay un desconocimiento de ese ingreso, no va a ser ingreso. Pues, y tengo la prueba porque el Estado emite el reconocimiento solamente de una parte de lo que yo tenía estructurado como ingreso, yo definitivamente tengo que, con ese documento, disminuyo mi ingreso. Pero tengo que tener pruebas. Y siempre apoyados, disculpen que sea tan cansón, pero el contador siempre ha creído que él debe resolverlo todo. Y la contabilidad se surte de documentos. Y esos documentos no los produce el contador, sino las partes. Y las partes, digamos, la empresa debiera de tener, si tiene contratación con el Estado, que jurídicamente haya un pronunciamiento por escrito que soporte esa decisión donde no va a haber la recuperación del ingreso total, que puede dar pie a una anulación, a una rescisión del contrato o de parte del contrato, de tal forma que yo pueda reconocer esa disminución.
Por aquí nos vuelven a preguntar sobre el tema del arrendamiento. Esto está muy serio con ese arrendamiento reconocido, pero con la nota crédito pendiente. Y se complica la cosa todavía más porque esa factura va con IVA. ¡Ah, carambas! Pero, ojo, recuerden ustedes que el tema IVA, tengo que ser muy cuidadoso. ¿Por qué? Partamos de la base de cuál es la base de causación del impuesto a las ventas. ¿Cuál es la base gravable? Perdón, la base gravable. Entonces tenemos que acudir al artículo 447 del estatuto, que dice que es el valor acordado inicialmente. Que si hay descuentos posteriores, esos descuentos posteriores tengo que distinguir si son de carácter comercial o de carácter financiero. Si el descuento es por pronto pago, por ejemplo, no me cambia la base. Tiene que haber una anulación de la operación y otra vez las partes, en las dos partes tiene que haber el acuerdo de anulación, rescisión, y se me escapa otra palabrita, dando como resultado que definitivamente el ingreso se redujo para poder que tenga impacto en el IVA. Si yo no tengo ese documento que dé cuenta de esa rescisión, no puedo impactar la declaración del impuesto a las ventas. Profesor Oscar Eduardo, muchísimas gracias por todas estas aclaraciones, por su tiempo, por compartir con nosotros su experiencia, su conocimiento. Yo quiero darle paso ahora a Jerónimo. Liliana, Jerónimo Gutiérrez, dime. Antes de darle paso a Jerónimo, agradecerle a todos que me hayan aguantado este rato, agradecerte a ti que me acompañes, agradecerle a la Javeriana y a toda la comunidad pues que nos preocupemos por este tipo de cosas. Esperar que pronto salgamos de esta situación en que nos encontramos y fundamentalmente aspiro y espero siempre que este tiempo que hemos invertido pues realmente les haya servido a todos, que realmente hayamos podido aportar un granito de arena en preparar una mejor información, tanto financiera como tributaria. Muchas gracias, profesor Oscar Eduardo. Les quiero contar que nos acompaña Jerónimo Gutiérrez Balanta, estudiante de octavo semestre de Artes Visuales de la Universidad del Valle, quien preparó un resumen visual de este webinar. No sé, Jerónimo, si ya estás listo. Sí, claro, ya te lo comparto. Oh, wow, muchas gracias. Voy a cerrar aquí la pantalla, pues. Genial. Como siempre, Jerónimo nos sorprende con estas infografías tan detalladas, tan completas. Además del video de este webinar, vamos a tener también a disposición de los participantes esta infografía, este resumen visual que ha preparado Jerónimo. Así que también podrán consultarlo y de nuevo, no solo el de este webinar, sino el de los webinars que preceden y que han sido emitidos por el Departamento de Contabilidad y Finanzas. Jerónimo, qué bien. Felicitaciones. No sé cómo haces para tan rápidamente tener plasmado todo en una infografía tan completa. Muchas gracias. Ya la práctica de varios webinars, yo creo. Sí. Perfecto. Estupenda. Estupendo trabajo como siempre, Jerónimo. Muchísimas gracias. Bueno, mientras dejamos aquí la infografía en pantalla, quiero agradecer a todos los participantes por habernos acompañado el día de hoy. Por supuesto, al profesor Oscar Eduardo por su tiempo, por compartir con nosotros este espacio. También a todo el equipo humano de la Javeriana que hizo posible este webinar, CSI, a Natalie, que está siempre tras bambalinas apoyándonos con las actividades. Muchísimas gracias a todos. Quedan cordialmente invitados a los eventos de la próxima semana. Les deseamos muy buenas noches.
Muchas gracias. Buenas noches para todos. Muchas gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias, Jerónimo. Estupenda la infografía. Con gusto. Mike, ¿puedes cerrar sala, por favor? Listo, ya la cierro. Hasta luego. Muchas gracias.